El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 24. Temas. Anuncia el Señor la ruina del templo. Anuncia a sus discípulos en compendio lo que sucedería en el mundo durante la promulgación del Evangelio hasta el fin del mismo mundo. Avisa lo que deberían hacer los verdaderos fieles, para no ser engañados de los falsos cristos, y les encarga que estén siempre en vela, para que no les coja de sorpresa la segunda venida del Señor. Versículo 1. Y habiendo salido Jesús del templo, se retiraba, y se llegaron a él sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Comentario del versículo 1. Y se llegaron a él sus discípulos. Esto es, uno de sus discípulos, San Marcos 13, 1, el plural por el singular. Versículo 2. Mas él les respondió, diciendo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Comentario del versículo 2. Que no sea derribada. Los discípulos del Señor, sorprendidos de las palabras de Jesucristo, y sobre todo de la predicción que acababa de hacer, que Jerusalén sería destruida y abandonada, creyeron sin duda, que haciéndole observar la magnificencia y riqueza del templo, podría moverse a compasión, y mudar la sentencia que había pronunciado. Mas ni el oro, ni la plata, ni el cedro, ni los mármoles más preciosos, eran capaces de mover a aquel que era el Criador de cielos y tierra. Y así les respondió, que no quedaría piedra sobre piedra. Versículo 3. Y estando sentado él en el monte del Olivar, se llegaron a él sus discípulos en secreto, y le dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, y de la consumación del siglo? Comentario del versículo 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida? En el griego, de tu presencia, y así llama siempre el texto griego, la venida del Señor. Los discípulos creyeron que el mundo se había de acabar cuando Jerusalén fuese destruida. Y así preguntan juntamente por lo uno y por lo otro. Y el Señor les responde sobre entrambas cosas, dando a entender que sucederían no a un mismo tiempo, sino en diversos, previniéndolos y fortificándolos contra todos los males que habían de sobrevenir. Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: Guardaos que no os engañe alguno. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, y dirán: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Comentario del versículo 5. Y a muchos engañarán.
Del número de estos impostores fueron Teodas, Simón el mago y otros, que pueden verse en Hechos de los Apóstoles y en Josefo. Versículo 6. Y también oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque conviene que esto suceda, mas aún no es el fin. Comentarios del versículo 6. Primer comentario. Y también oiréis guerras. Estas guerras, según algunos intérpretes, fueron las primeras que afligieron a los judíos bajo del imperio de Cayo. Segundo comentario. Porque conviene que esto suceda, para castigar y abatir el orgullo inflexible de un pueblo a quien yo he colmado de mis favores. Tercer comentario. Mas aún no es el fin de las desgracias que han de padecer, sino solamente como el preludio de la ruina de su ciudad, de su templo y de toda su religión. San Agustín creyó que todo esto se podía igualmente aplicar al tiempo de la ruina de Jerusalén y al fin del mundo. Versículo 7. Porque se levantará gente contra gente, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Comentario del versículo 7. Y terremotos por los lugares. Todo esto se verificó antes de la ruina de los judíos, y se verificará también antes de la segunda venida del Señor. Versículo 8. Y todas estas cosas principios son de dolores. Comentario del versículo 8. De los trabajos que padecerá Jerusalén, cuando se viere sitiada y en la última desolación, antes de ser enteramente destruida. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Comentario del versículo 9. Por causa de mi nombre. No por malos, sino porque sois cristianos. Primera de San Pedro 4, 15 al 16. Por la defensa y gloria de mi nombre, de que os gloriaréis, dándome con esto claras muestras de vuestro amor. Así se cumplió en San Esteban, San Pablo, Santiago y otros discípulos del Señor. Versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán entre sí. Comentario del versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados. Esto es, no solo de los gentiles y judíos, sino aún de los mismos fieles, a quienes las aflicciones que vean en los cristianos serán ocasión de caída, y de abandonar la fe, y de que de hermanos se vuelvan enemigos, entregándose unos a otros, y aborreciéndose mutuamente. Versículo 11. Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Comentario del versículo 11. De este número fueron Cerinto, Ebión, los Nicolaitas, Saturnino, Basílides, los gnósticos, Alejandro, Fileto y otros. Versículo 12. Y porque se multiplicará la iniquidad, se resfriará la caridad de muchos. Comentario del versículo 12. Cuando San Pablo estaba prisionero en Roma, y defendió la primera vez su causa, no hubo ni siquiera uno que le asistiese, sino que todos le abandonaron, porque no tuvo tanta fuerza la caridad como el temor de los castigos en el corazón de los que debían asistir al santo apóstol, y exponer su vida por no faltarle en el combate que iba a sostener en defensa de la fe. Versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Comentario del versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, sin ser engañado por las imposturas de los falsos profetas, sin que los malos ejemplos le perviertan, y sin permitir que se resfríe en su corazón el ardor de la caridad. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, en testimonio a todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Comentarios del versículo 14. Primer comentario. Evangelio del reino. Esto es, el evangelio del reino de los cielos. Segundo comentario. En testimonio a todas las gentes. Y vosotros tendréis lugar de predicar mi evangelio por todo el mundo, porque todas las naciones condenarán la infidelidad y dureza de los judíos ciegos, que se negarán a las luces de la verdad y de vuestra doctrina. Y entonces vendrá el fin, esto es, la entera ruina de este pueblo. San Jerónimo y otros autores antiguos han explicado estas palabras, aplicándolas al fin del mundo y a la consumación de los siglos. Se pueden sin repugnancia aplicar a uno y otro, y lo que pasó en el sitio de aquella desgraciada ciudad puede darnos una idea sin comparación más terrible de todas las funestas desgracias con que los malos serán acabados al fin del mundo. Versículo 15. Por tanto, cuando viereis que la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que lee entienda. Comentario del versículo 15. El que lee entienda. Daniel 9, 27. Cuando viereis que un ejército tiene sitiada a Jerusalén, y que una tropa abominable de hombres malos se hace fuerte en el santo lugar del templo, para ejecutar desde allí 1000 abominaciones y violencias, podréis comprender que entonces se cumple aquello que se lee en Daniel, y que mira a la ruina de Jerusalén. Versículo 16. Entonces los que están en la Judea, huyan a los montes. Comentario del versículo 16. Para no ser envueltos en la ruina de los judíos. Versículo 17. Y el que en el tejado no descienda a tomar alguna cosa de su casa. Comentario del versículo 17. En el griego, el que está sobre la casa. Versículo 18. Y el que en el campo no vuelva a tomar su túnica. Comentario del versículo 18. No vuelva. En el griego, atrás. Todo esto da a entender la necesidad y prontitud de huir, por el gran peligro a que se expondrán, si esperaban salvarse cuando hubiese llegado ya el ejército de los romanos. Versículo 19. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Comentario del versículo 19. Porque con el peso de la criatura, que traían en los brazos o en el vientre, no podrían huir fácilmente. Versículo 20. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno, o en sábado. Comentarios del versículo 20. Primer comentario. No suceda en invierno. Porque la huida de aquel tiempo no podía ser tan pronta, que los salvase del peligro. Segundo comentario. O en sábado. Observaban los judíos el sábado tan escrupulosamente, que hubieran creído no poder hacer en él más camino que el que les era permitido por la ley, aunque se viesen en evidente peligro de perecer. Podían en este día caminar hasta 2000 codos, lo que se llamaba iter sabbati.
porque este era el espacio que mediaba en el desierto entre el arca y los reales de los israelitas. Y el día de sábado, se acercaban al arca para orar, y por esto creían que el caminar esta distancia no se oponía a la quietud y descanso del sábado. Versículo 21. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Comentario del versículo 21. San Agustín cree que todo esto mira al pueblo de los judíos, que padeció calamidades y males tan horribles durante el sitio de Jerusalén, que no hubo ni se conoció jamás nación alguna que fuese tratada con tanto rigor. Otros intérpretes, apoyados en las palabras del siguiente versículo, las entienden de los males que precederán a la consumación y fin del mundo. Pero San Agustín las entiende del tiempo de la ruina de Jerusalén. Y dice que entonces había ya muchos judíos convertidos a la fe de Jesucristo, y que en favor de estos escogidos se abreviarían los días de la aflicción y amargura, para que no cediesen y volviesen atrás a la vista de tan grandes calamidades. Versículo 22. Y si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por los escogidos aquellos días serán abreviados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. Comentario del versículo 23. Después de haber instruido el Señor a sus discípulos en todo lo que miraba a la ruina de Jerusalén, pasa, según San Juan Crisóstomo y otros intérpretes, a advertirles de su segunda venida y de las señales que la precederán. Entonces, les dice, no en el tiempo de la ruina de Jerusalén, sino en todo el que se seguirá hasta el fin del mundo. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de modo que, si puede ser, caigan en error aún los escogidos. Comentario del versículo 24. Y darán grandes señales y prodigios. Y si todo esto se ha verificado en todos tiempos hasta nuestros días, como puede verse en los anales eclesiásticos, se verificará principalmente en la persona del Anticristo, cuyos prodigios harán tal impresión sobre el espíritu y corazón de los hombres, que serán capaces de pervertir aún a los mismos escogidos, si estos protegidos de una especial gracia del Señor no fueran del número de aquellas ovejas que de ningún modo pueden perecer, ni ser arrebatadas de la mano de su pastor. San Juan 10, 28. Versículo 25. Ved que os lo he dicho de antemano. Versículo 26. Por lo cual si os dijeren, he aquí que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en lo más retirado de la casa, no lo creáis. Versículo 27. Porque como el relámpago sale del oriente, y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comentario del versículo 27. Como el relámpago sale del oriente. La segunda venida del Hijo del Hombre, dice San Juan Crisóstomo, no será como la primera, no quedará reducida a un pequeño rincón de la tierra, ni se dejará ver en un desierto o en lo retirado de una casa, sino que semejante a un relámpago, que en un instante pasa, iluminándolo todo de oriente a poniente, y deslumbrando los ojos de todos, del mismo modo, el Señor hará brillar en un momento la luz de su gloria por toda la tierra, sin que pueda ocultarse ni esconderse a ninguno de los mortales. Versículo 28. Donde quiera que estuviere el cuerpo,
allí se juntarán también las águilas. Comentario del versículo 28. Estuviere el cuerpo. El vocablo griego significa cuerpo muerto, del verbo caer y morir. Pues por la muerte caen, y no se pueden mantener en pie los cuerpos. Las águilas por naturaleza perciben a largas distancias el olor de los cuerpos muertos, y acuden a ellos para alimentarse con sus carnes. Así nosotros debemos acudir volando hasta llegar a aquel cuya majestad y gloria se manifestarán en un instante de oriente a poniente. Debemos acudir a Jesucristo muerto por nosotros, puesto que todos los que estén marcados con el carácter de su cruz, y participen de los méritos de su pasión, evitarán la espada de la divina justicia y los últimos rigores de su juicio. San Jerónimo. Los que entienden todo esto del exterminio que padecieron los judíos de los romanos, explican este lugar diciendo que Dios entregó la primera ciudad y pueblo de los judíos como un cuerpo muerto, para que los soldados romanos, como águilas, y con sus águilas volasen para echarse sobre él, y le despedazasen y devorasen. Versículo 29. Y luego después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes del cielo serán conmovidas. Comentario del versículo 29. Y las virtudes del cielo serán conmovidas. Después de la aflicción de aquellos días, que serán pocos por amor de los escogidos, por un efecto de la omnipotente mano del Señor se oscurecerá el sol, y por consiguiente la luna, que recibe su luz del sol, dejará también de darla, y las estrellas caerán del cielo. Estas expresiones del Señor, aun cuando no se tomen en todo el rigor de la letra según el estilo profético, manifiestan el horror que causará en el último día la perturbación de toda la naturaleza. Aquellas palabras, las estrellas caerán, unos las explican diciendo que serán unas inflamaciones formadas en el aire, que vulgarmente se llaman estrellas, y otros entienden que perderán su claridad, como si hubiesen caído. Por virtudes de los cielos, entiende San Ambrosio y San Juan Crisóstomo a los ángeles, a quienes la majestad del juicio llenará de espanto y de temor. San Agustín, en la carta a Esiquio, entiende a los justos, de los cuales, por la fuerza de las persecuciones y aflicciones unos caerán, y otros vacilarán y dudarán. San Juan Crisóstomo. Versículo 30. Y entonces parecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes del cielo con grande poder y majestad. Comentario del versículo 30. Y entonces parecerá la señal. Esta señal, según San Juan Crisóstomo y otros, será la cruz del Salvador, que llenará de confusión y amargura a todos los que la hubieren despreciado, pisando el precio inestimable de la muerte de Jesucristo. Y servirá principalmente para abatir el orgullo de los judíos, y para llenarlos de desesperación y vergüenza. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con trompetas y con grande voz, y allegarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta los términos de ellos. Comentarios del versículo 31. Primer comentario. Y enviará sus ángeles, que por medio de una voz espantosa, semejante al sonido de una trompeta, harán comparecer en un momento a todos los hombres delante del trono de la majestad de este juez soberano,
para oír a la vista de todos los santos y de todos los ángeles la sentencia que corresponda a las obras y méritos de cada uno. Por el sonido de la trompeta puede entenderse también la suprema majestad del juez y la irresistible fuerza de su palabra, con que pronunciará la sentencia. Segundo comentario. Hasta los términos de ellos. Esto se dice acomodándose al uso vulgar, pues al ojo parece, a cualquiera parte que nos volvamos, que la tierra confina con el cielo desde el un cabo hasta el otro del mundo. Versículo 32. Aprended de la higuera una comparación, cuando sus ramos están ya tiernos, y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el estío. Versículo 33. Pues del mismo modo, cuando vosotros viereis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. Comentario del versículo 33. Sabed que está cerca. Esto es, sabed que el reino de Dios está cerca, y como a la puerta, esto es, después que hayáis visto todo lo que os he dicho sobre la ruina de Jerusalén, de los falsos profetas, de la segunda venida, del sonido de la trompeta y de la resurrección de los muertos, sucederá el reino de Dios en toda su perfección, y en él estarán todos los santos. Versículo 34. En verdad os digo que no pasará esta generación, que no sucedan todas estas cosas. Comentario del versículo 34. Que no pasará esta generación de los judíos, sino que se perpetuará de familia en familia hasta el fin del mundo, debiéndose convertir entonces un grande número de ellos, según la piadosa creencia de la Iglesia. San Juan Crisóstomo. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Comentario del versículo 35. Porque el cielo y la tierra por su misma naturaleza están sujetas a mudanzas, mas mi palabra no lo está. San Hilario. No porque serán destruidos o aniquilados, sino que pasarán de un estado a otro, mudándolos y purificándolos la omnipotencia de Dios. San Jerónimo. Versículo 36. Mas de aquel día, ni de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Comentario del versículo 36. Sino solo el Padre. Es una grande providencia del Señor, el que los hombres ignoren este día, pues de este modo, la incertidumbre continua, en que viven de esta terrible hora, los debe hacer vivir solícitos y cuidadosos de su salvación. Solo el Padre, esto es, Dios tan solamente, y ningún puro hombre. San Marcos 13:32. Versículo 37. Y así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque así como en los días antes del diluvio se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Versículo 39. Y no lo entendieron hasta que vino el diluvio, y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Comentario del versículo 40. Y el otro será dejado. El uno será tomado para ir delante del Señor, y para ser elevado al cielo en compañía de los santos. Y el otro será dejado, y quedará cosido con la tierra para ser sepultado en los infiernos como reprobo, y para no tener parte en la herencia del Señor.
Por estas dos condiciones y estados que el Señor explica en este versículo y en el siguiente, nos da a entender que la elección de los unos y la reprobación de los otros se hará en todo género y condición de estados y personas. Versículo 41. Dos mujeres molerán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Comentario del versículo 41. Molerán en un molino. Según el uso de aquellos tiempos, de aplicar los esclavos, hombres y mujeres, a dar vueltas a las piedras de los molinos. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Comentarios del versículo 42. Primer comentario. Velad pues. Esto es, empleaos en ayunos, en limosnas, en oraciones y en todas las otras obras buenas. Segundo comentario. ¿Qué hora ha de venir vuestro Señor? En el griego, viene. Versículo 43. Mas sabed que si el padre de familias supiese a qué hora había de venir el ladrón, velaría sin duda y no dejaría minar su casa. Comentario del versículo 43. ¿Supiese a qué hora? En el griego, ¿en qué vela o vigilia de noche? El demonio es comparado a un ladrón que no pierde momento, viendo cómo puede aprovecharse de nuestros descuidos para entrar y despojarnos de lo más precioso que tenemos. Por esto nos encarga el Señor una continua vigilancia contra sus asechanzas y malicia. San Hilario. Versículo 44. Por tanto estad apercibidos también vosotros, porque a la hora que menos pensáis, ha de venir el Hijo del Hombre. Versículo 45. ¿Quién creéis que es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia, para que les dé de comer a tiempo? Comentario del versículo 45. ¿Para que les dé de comer a tiempo? Esto mira principalmente a los pastores, prelados y poderosos, para que empleen bien y hagan buen uso del poder y bienes que el Señor ha puesto en sus manos, y que como buenos administradores, los empleen y repartan entre aquellos que están a su cuidado. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, a quien hallare su Señor así haciendo, cuando viniere. Versículo 47. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Comentario del versículo 47. Lo llevará a su gloria, que es el colmo de todos los bienes, en recompensa de su prudente fidelidad. Versículo 48. Mas si dijere aquel siervo malo en su corazón, se tarda mi Señor en venir. Comentario del versículo 48. Representa este mal siervo un pecador que, abusando de la paciencia de Dios, que lo espera y sufre un día y otro, toma ocasión de esta misma paciencia y sufrimiento para cometer nuevos pecados y para caer en mayores y más abominables excesos. Versículo 49. Y comenzare a maltratar a sus compañeros, y a comer y beber con los que se embriagan. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe. Versículo 51. Y lo separará, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llorar, y el crujir de dientes. Comentario del versículo 51. Lo separará de la suerte y felicidad de sus escogidos y fieles servidores, y lo destinará a la que corresponde a los reprobos e hipócritas.
Fin del capítulo 24 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.